Puesta en operación del simulador de procesos de corte SIMECA. Proyecto realizado en el segundo semestre del 2010 en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes, con la asesoría del profesor Fabio Rojas. En la siguiente presentación se hablará sobre el problema de ingeniería atacado en este proyecto, además de los objetivos que se plantearon, la metodología que se siguió, los resultados obtenidos y finalmente las conclusiones. Uno de los campos de trabajo de la ingeniería mecánica es el de manufactura, en el cual se aplican procesos físicos y químicos que transforman propiedades, geometrías o acabados de un determinado material. Dentro de los diferentes procesos de manufactura se encuentra el maquinado o remoción de material. En este proceso, una herramienta remueve el material excedente de la pieza, dándole así la geometría deseada. El maquinado permite generar diversas geometrías, con acabados atractivos y tolerancias pequeñas. Por estas características y por sus costos relativamente bajos en comparación a otros procesos, es uno de los más utilizados en la industria. Debido a su importancia en el mercado, es necesario que todo ingeniero mecánico tenga nociones básicas sobre el maquinado. Sin embargo, en el ámbito académico, muchas veces se hace difícil la enseñanza de este proceso, ya que el manejo de las herramientas como el torno es un arte práctico, además que la disponibilidad de las máquinas es limitada. Por todo esto, un simulador de procesos de corte se convierte en una gran herramienta académica, que permite el acercamiento del estudiante a los diferentes procesos de maquinado. La Universidad de los Andes, dentro del Laboratorio de Técnicas Modernas de Manufactura, posee un prototipo del simulador llamado SIMECA. El problema de ingeniería de este proyecto es que SIMECA se encuentra operando de forma prototípica, discontinua, para un solo material, el acero inoxidable 304. Para enfrentar el problema, se plantea el objetivo de poner en marcha a nivel operacional el simulador SIMECA con capacidades de diseño y manufactura de componentes cilíndricos vía online. Para resolver el problema, el objetivo se divide en 4 subobjetivos. El primero es extender el funcionamiento del simulador a otros materiales y herramientas. Para esto es necesaria una revisión bibliográfica en la cual se recopilen las constantes de algunos materiales comunes en la industria, los parámetros de la herramienta de corte, los parámetros de la máquina y finalmente las ecuaciones del modelo de corte ortogonal que relacionan todos los parámetros entre sí. Posteriormente, con la ayuda de Microsoft Excel, Access y FrontPage, se generan unas nuevas bases de datos que se vinculan a la página. El segundo subobjetivo es implementar detalles de comunicación vía online. Para esto, se hace una revisión de las soluciones del mercado que permitan la transmisión en vivo del proceso de torneado. Con las soluciones tecnológicas se construye un montaje y se hace uso de un software que envía una señal a un computador que a su vez retransmite la imagen en tiempo real. El tercer subobjetivo es realizar pruebas de funcionamiento que corroboren los datos del simulador con respecto a la realidad. Para esto, se plantea relacionar una serie de variables del torno por medio de números adimensionales y así reducir la experimentación. Finalmente, se realiza una prueba estadística para determinar la similitud entre la teoría y la experimentación. El último subobjetivo es desarrollar un manual actualizado de SIMECA. El primer resultado fue la generación de un formato de Excel que permite la creación de una base de datos para cualquier material con tal de que se conozcan las constantes del material. A este formato se le introdujeron varias funciones condicionales sobre los parámetros del torno y de la herramienta de tal manera que emulara la experiencia de un tornero. Las hojas de datos en Excel se convierten en bases de datos en Access y se usa un código .asp de FrontPage con el cual se suben a una página de prueba destinada al proyecto. Tras la investigación sobre las opciones de mercado, se llegó a la conclusión que la cámara web es la más adecuada, debido a que su costo se ajusta al presupuesto del proyecto. Dicha cámara fue acoplada a un trípode modificado. Este montaje es aferrado a las canaletas del techo del laboratorio de manufactura por medio de una barra roscada y un par de tuercas. Para la transmisión en vivo, se instala en el mezanini del laboratorio de manufactura un computador. Debido a que la separación entre computador y cámara es de 27 metros, es necesaria la transmisión de la señal USB hasta el computador con algún tipo de extensión. Ya que la señal USB usa voltaje que se pierde más allá de los 11 metros, es necesario usar un convertidor de USB a UTP, un formato de corriente. Ya en el computador se hace uso de un servidor libre llamado Ustream, por medio del cual se puede transmitir en vivo la señal de la cámara. Para la corroboración de SIMECA se definen los siguientes números adimensionales y que abarcan las principales variables de un torneado. Se miden las fuerzas de corte y las rugosidades superficiales para 5 combinaciones diferentes de velocidad, avance y profundidad. La medición de fuerzas de corte en el proceso de torneado se realiza con una galga AMTI modelo SGA 604. Para medir la rugosidad se usa un rugosímetro Hommel Tester T1000. Los datos experimentales y teóricos generan un par de intervalos de confianza que delimitan los bordes de un cuadro que representa la población de la herramienta.
En este sentido, el cuadro teórico, generado por los intervalos de confianza, deberá estar dentro del experimental, y más específicamente, el centro de un cuadro deberá caer sobre el centro del otro. Al notar que existe un desfase entre poblaciones, se introdujeron un par de factores de corrección que acercan la teoría de Simeca a la realidad experimental. De este modo, se halló que las rugosidades de Simeca están desfasadas 1.42 micrómetros y que todas las fuerzas deben multiplicarse por 0.745. Al realizar dichas mediciones, el cuadro teórico entra en el cuadro experimental, por lo cual ahora las poblaciones teórica y experimental son prácticamente la misma. Dichos factores de corrección generan errores menores al 15%, por lo cual se considera que Simeca modela de manera confiable la realidad. Por último, se hace alusión a un manual del usuario y a un manual del administrador. El manual del usuario corresponde a una guía en la cual se hace un ejemplo paso a paso sobre el uso de Simeca. Por otro lado, el manual del administrador es una versión más completa de Simeca, la cual no tiene ejemplos de trabajo, pero incluye especificaciones acerca de la página, programación de las bases de datos y del montaje de la cámara. Todo esto con el objetivo de facilitar el perfeccionamiento de la página en un futuro. Conclusiones. Se completó Simeca como herramienta estudiantil para 5 materiales comúnmente usados en la industria nacional. Dicha implementación se hizo dentro de una interfaz amigable en la página correspondiente. Aunque no genera datos de gran exactitud, da una muy buena idea del orden de magnitud de las velocidades, avances y profundidades. Se introdujo la comunicación online del estudiante con el torno CNC Lidwell T6 de la Universidad de los Andes, de tal manera que se puede hacer de manera física lo que se modeló teóricamente. Se introdujeron unos factores de corrección sobre la teoría previa, de tal modo que exista un modelamiento confiable de la realidad dentro del entorno virtual de Simeca. Por último, se generaron unos manuales que facilitan el trabajo del usuario y de un posterior desarrollador en busca del perfeccionamiento de Simeca. Referencias. En esta parte de la presentación procedemos a presentar el funcionamiento de la página del simulador de procesos de mecanizado. Esta es la página principal. En ella podemos ver algunos links que nos llevan a las principales partes del simulador, el corte ortogonal y el torneado virtual. También están disponibles algunas ayudas para las personas que utilizan el simulador por primera vez. Vamos a mostrar el funcionamiento del corte ortogonal. Damos clic en corte ortogonal y nos muestra los materiales para los cuales están disponibles los cálculos. En este ejemplo vamos a utilizar el acero IC 4340. El corte ortogonal nos permite estimar fuerzas, potencias de corte, rugosidades esperadas y tasas de remoción, entre otras variables. Para eso necesitamos insertar algunos parámetros que están dispuestos en esta tabla. Cada una de las filas de la tabla representa una herramienta y cada una de las columnas representa un acabado. Para este ejemplo vamos a utilizar la herramienta HSS para un acabado de desbaste medio y vamos a utilizar los valores dispuestos previamente. Nos calcula cada uno de los valores para cada una de las variables. Aquí podemos ver una ayuda en línea que nos permite saber de dónde o cómo fue calculado este valor. Vamos a la página principal y damos clic en torneado virtual. Para el torneado virtual podemos realizar operaciones de cilindrado. Nos muestra los materiales para los cuales están disponibles que resultan ser los mismos para el corte ortogonal. En este ejemplo vamos a utilizar también el acero IC 4340. Y vamos a realizar una operación de desbaste. En la operación de desbaste debemos insertar unos parámetros que están dispuestos de esta forma. Vamos a utilizarlos previamente establecidos. Él calcula cada una de las variables y nos dice si el proceso es viable. En este caso resultó ser viable y nos recuerda que el diámetro burdo de la pieza resultante después del proceso de desbaste es de 27 milímetros. Continuamos con el proceso de acabado y debemos insertar también unos valores. En este punto debemos insertar el diámetro que nos recordó es el diámetro burdo de la pieza. En este punto nos debe calcular cada uno de los valores para las variables y nos debe decir asimismo si el proceso es viable. En este caso la rugosidad resultó ser muy alta y es necesario cambiar el avance. Él vuelve y calcula cada uno de los valores para el proceso de acabado y en este caso nos dice que podemos continuar. Vamos a
orden de manufactura, que es el tercer paso, que es solicitar la manufactura de la pieza. Insertamos cada uno de los valores obtenidos y nuestros datos. Al darle a aceptar, él nos muestra una confirmación del formulario, es decir, que nuestra pieza está en proceso de fabricación.